Empezar Marcos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Marcos. Vamos avanzando de a poco. A los que vinieron por primera vez, les quiero contar que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos y de a poquito, versículo por versículo. Y hoy llegamos al capítulo 7, un capítulo que desde que empecé me llamó la atención. Y demasiado ya quería llegar ahí, ¿verdad? Y quería saber qué hay ahí, porque hablaba lo que contamina al hombre. Y habla los pecados que están en el corazón del hombre, ¿verdad? Y leía así el capítulo entero y quería estudiar, quería preparar la prédica de este. Consulté muchos comentarios, a muchos teólogos también. Tuve la oportunidad de reflexionar yo mismo, palabra por palabra, y viví realmente lo que aprendí, cuán malvado es el corazón del hombre. Y primeramente fui confrontado, ¿verdad? Porque acá habla de la religiosidad de los fariseos, ¿verdad? De los religiosos que eran ellos, ponían por encima de la palabra tradiciones de hombre. Y al principio decía, pero qué bárbaro, ellos conocen la palabra, conocían la ley de Dios, y cómo van a hacer eso, cómo no le reconocen a Cristo, cómo no ponen en primer lugar la palabra de Dios. Y a medida que fui estudiando me encontré que más o menos parecido con ellos muchas veces, en muchas cosas. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estudiar. Le puse como título el problema o el legalismo del corazón, ¿verdad? De un corazón legalista, un corazón legalista. O también podemos ponerle el problema de un corazón legalista. Y el ser humano siempre, por más inocente que pueda verse, porque es el ser humano, siempre queremos vernos como inocente, y siempre seremos culpables, por más inocente que nosotros mismos nos consideremos. Siempre hay algo dentro de nosotros, hermanos, que nos dice, y el ser humano en general sabe que algo está mal dentro de él, que algo está mal con su vida. Y nosotros también muchas veces no estamos completamente con la mente limpia o tranquila delante de Dios para decir, estoy bien, no tengo pecado. No, siempre nos sentimos culpables. Siempre nos sentimos culpables, hermanos. Vivimos en un mundo donde muchos dicen no creer, por ejemplo, en el pecado o la gravedad del pecado. Muchos inclusive niegan la realidad de un juicio final, donde todos vamos a estar delante de Dios o compareceremos ante el trono de Dios. Eso muchos ignoran y veo que no tienen en cuenta. ¿Alguna vez ustedes reflexionaron sobre eso? Que alguna vez vamos a estar parados, o que la gente van a estar parados delante del trono de Dios, y ahí van a recibir su recompensa. Una parte van a estar a la derecha y otros grupos van a estar a la izquierda, pero todos van a estar delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios. Y eso muchos ignoran. Muchos ignoran, pero lo triste es cuando nosotros ignoramos, los cristianos, que un día vamos a estar ahí, ¿verdad? Y debemos examinarnos siempre, porque acá vamos a ver, hermano, que el corazón del hombre es malo, pero es muy malo. Es muy malo, y ahí habitan los pecados más terribles. Por más que Dios ya cambió nuestra naturaleza caída, permanece en nuestro miembro, como dice Pablo, el pecado que nos lleva a pecar contra Dios, ¿verdad? Y uno de los pecados más terribles es el legalismo, y de eso vamos a hablar hoy, del legalismo. Muchos puede estar tranquilo porque piensa que está haciendo algo para Dios y ya está tranquilo, está en un ministerio, está sirviendo,
o ya viene la iglesia los domingos, no falta, y puede estar pensando equivocadamente que está haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que sea así, pero el corazón, debemos cuidar de este corazón que tenemos, pero porque se quiere volver legalista y nos quiere hacer creer que estamos en comunión con Dios, haciendo obras para Dios. De eso tenemos que tener cuidado, y muchos ignoran eso, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, tenemos, como les dije, por más que muchos no creen que vamos a estar un día delante de Dios y que el hombre realmente es culpable, y eso está en nuestro interior, cada uno sabemos eso, y todos los seres humanos saben que es culpable delante de Dios y es un pecador y que un día va a dar cuenta delante de Dios. Ese es el temor del hombre, por eso es que están los ateos, tratan de negar que hay un Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que un día vamos a estar delante del gran trono blanco y ahí van a dar cuenta de sus obras. Cada uno va a dar cuenta de sus obras, y eso es terrible. Pero el Señor puso, nadie puede estar tranquilo, nadie puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor puso en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestra conciencia, Él puso la conciencia actúa como juez, porque dice la Biblia que Dios puso su ley dentro del hombre, puso su ley moral dentro del hombre para acusarle todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nuestra conciencia nos acusa y nadie puede decir que está totalmente en paz delante de Dios. Esta conciencia actúa como juez y habla muy poco, no es que habla mucho. Él te dice, está bien, está mal, correcto, incorrecto, así nomás te dice. Entonces todo el tiempo eso está martillando en nuestra mente, hermanos, que no estamos haciendo realmente lo correcto. Cuando no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, nos dice, no, esto está mal. Y nos quebranta, está ahí. Cuando alguien no perdona, por ejemplo, está martillando eso ahí, está martillando todo el tiempo. Cuando alguien está en pecado, sabe que está en pecado y está martillando. Está ahí, la conciencia te dice y te dice y te dice, te acusa, no podés dormir y tenés que arrepentirte. El inconverso que lleva a otra mujer, es casado que lleva a otra mujer en el motel, sabe que está mal lo que está haciendo, por eso se esconde. ¿Por qué no hace libremente? ¿Por qué la gente no peca libremente? Porque sabe que es vergonzoso, sabe que está mal, se esconde. Nadie va a pecar o va a cometer un pecado inmoral y va a decir, le quiero contar a todos lo que hice hoy. Nadie va a hacer eso. El hombre sabe que es un pecador y que está mal delante de Dios. Nosotros también, el Espíritu Santo, en nuestro caso, los cristianos, el Espíritu Santo nos dice, nos advierte, nos habla. Es un compañero que va al lado. Ese es el Espíritu Santo, que va al lado, que está en nosotros, nos acompaña, nos ayuda, y todo el tiempo también está martillando en nuestra mente cuáles son los pecados que están en nuestro corazón y que debemos sacar. Y uno de los pecados que está en este pasaje es el pecado del legalismo. El legalismo. La carne, hermano, se convierte también, es como el camaleón. La carne es como el camaleón. Entra en la iglesia y cambia su parecer. Sale y de otro color. La carne puede hacer eso, y eso es lo que le engaña al hombre. Podemos estar adorando a Dios acá, en este lugar, pero con un corazón lejos de Dios. Entonces, todas esas cosas, hermanos, estudiando en este pasaje, es lo que nos habla, de eso nos habla Marcos, ¿verdad? Relata Marcos lo que contamina al hombre. Y en ese contexto vamos a estudiar Marcos 7, versículo 1 al 23. Entonces el ser humano siempre buscó la forma de cómo lidiar con la culpa, cómo puede sacar esa culpa que tiene delante de Dios. Busca toda esa forma, pero en una forma incorrecta. Mire lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 5 de Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos fariseos, los fariseos eran otra vez como los discípulos de los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, lo que estudiaban la ley, y los fariseos eran los que predicaban, lo que enseñaban. Entonces acá dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, medio que trajeron refuerzo, ¿verdad?
no quiere usted acompañarnos porque este Jesús es terrible. Ya buscamos varias formas de agarrarle, pero no hay caso. ¿Qué tal, pastor, si me acompaña a predicarle a mi mamá? Ya exacto, nosotros. Llevamos refuerzo, ¿verdad? Pastor, si vos me acompañás, vos le vas a dar con todo a ese ateo. Bueno, entonces más o menos eso hicieron los fariseos, llevaron refuerzo, ¿verdad? Versículo 2. Los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Quiénes? Los fariseos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, subrayen esa parte, aferrándose. ¿A qué nos aferramos? ¿A qué se aferraban estos fariseos? Aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, muchas cosas más, ¿verdad? Como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Subrayando otra vez esa parte donde dice andan. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, hermanos, acá no está diciendo que es malo lavarse las manos, ¿verdad? Tenemos que lavar las manos para comer. Imagínense uno después de jugar fútbol, vóley, y se va y se sienta en una mesa y empieza a comer, agarra la mandioca en sus manos, todo sucio, ¿no? Pero la Biblia dice lo que sale, claro que te va a enfermar también. No está diciendo eso, ¿verdad? No está diciendo eso. Entonces es bueno lavarse las manos antes de comer. Pero la preocupación de estos fariseos, hermanos, no era higiénica. No era eso lo que les preocupaba a ellos. No, la preocupación de los fariseos de este pasaje era religiosa. Religiosa, estaban guardando eso, estaban haciendo para Dios. El versículo 3 dice: porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Ellos no se aferraban a la ley de Dios. No, ellos se aferraban a las tradiciones de los ancianos. Estos ancianos, más adelante vamos a estudiar eso, lo que hacían era interpretaban y reinterpretaban la ley de Dios hasta que ponían por encima de la ley de Dios sus mandamientos, los mandamientos de ellos. Entonces por eso dice, se aferraban, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos. Versículo 3. Entonces, tradición de los ancianos significa ritos y ceremonias que añadieron a la ley de Moisés. Eso es lo que hacían estos fariseos. Añadían mandamientos, pero mandamientos de hombres. Modificaban los mandamientos de Dios. Ellos modificaban a su manera. Aunque la ley mosaica prescribía lavamientos ceremoniales para los sacerdotes. Eso está en Levítico 22:6. Hasta el 7, puede anotar, no requería que los demás se lavaran las manos en ninguna forma particular antes de comer. No era una ley. Pero estos ritos, dice, no lavaban realmente el pecado del alma. Eran simplemente un recordatorio que el Señor le dio a Israel, que apuntaba a otra cosa mucho mayor que eso. Y que llegaría uno que podía quitar lo que ningún jabón podía limpiar, ningún ritual religioso tampoco, nadie. A eso apuntaba, a un ser superior que llegaría. Entonces, hermano, el problema del hombre no es la comida o no es lo externo, sino el problema del hombre es espiritual y jamás el lavamiento de manos o de otra cosa podía limpiar o podía solucionar el problema real que tiene el hombre.
¿Cuál es el problema mayor que tiene el hombre? No es la pobreza, no es el hambre, no es la hambruna, no es nada de eso, no es la enfermedad, es el pecado que le condena. Es el pecado que le condena delante de Dios. Por causa de su naturaleza caída, el hombre está condenado. Entonces, por lo tanto, él requiere un remedio espiritual. Un remedio espiritual. Y por eso que en Deuteronomio 10:16, miren lo que dice, lo que Moisés le dice al pueblo. Deuteronomio 10:16. No confundan. Le dijo Moisés al pueblo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Miren lo que dice. Circuncidad pues, ¿qué cosa? El prepucio de vuestro corazón. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. No endurezcan su corazón, más bien tienen que circuncidar su corazón y no una parte del cuerpo. Eso no ayuda para nada. Eso no limpia el alma. Jamás va a limpiar. La circuncisión no limpia el alma. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo. No confundan, pueblo. ¿Acaso piensan ustedes porque mutilan una parte del cuerpo ya van a estar limpios delante de Jehová? No, Señor. Ustedes tienen que circuncidar su corazón delante de Dios. Su corazón. Entonces, la circuncisión, ¿a qué apuntaba esto, hermano? Apuntaba a algo que Dios iba a hacer en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, para redimirle de sus pecados. El Señor circuncidó nuestro corazón, quitó la suciedad que había delante de Dios. Cristo llevó todo en él. Cambió nuestro corazón. Cambió, entonces es algo que el hombre no puede hacer por más que procure con su fuerza o haga algo para Dios, para que Dios se agrade. No. ¿Cómo Dios se agrada en nosotros? ¿Por qué nosotros ahora somos de olor fragante para Dios? ¿Quién está en nosotros? ¿A través de quién? ¿Por medio de quién podemos acercarnos libremente al trono de la gracia? ¿Porque yo soy perfecto? ¿Porque yo merezco? ¿Porque somos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Él le ve a Cristo en nosotros. Por eso nosotros entramos. Ahora podemos entrar en cualquier lugar. Podemos orar y Dios nos escucha a través de su Hijo Jesucristo. Por eso todo lo que hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es el que logró eso, ¿verdad? Circuncidar nuestro corazón. Mira lo que dice en Jeremías 2:22. Algo tremendo. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice, aunque te laves con lejía, dice este pasaje. Mire, esto es tremendo, hermano. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa, hermano, si compramos la fábrica de Omo. No hay caso. Si preparas Omo en un balde de 20 litros y te tiras. No te va a limpiar de tus pecados. No, eso no limpia el alma. Por más que te lave, por más que con cepillo, con lija. ¿Conoce el cepillo de acero? No hay caso. No hay caso. No hay caso, dice el Señor. Por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de Jehová. Cristo tiene que hacer la obra. Entonces, estos líderes religiosos cambiaron por tradiciones de hombre el significado de estos rituales. Eso es lo que hicieron. Y pensaron que practicando estas cosas alcanzarían el favor de Dios. Eso es lo que hicieron. Versículo 5 de Marcos, miren lo que dice.
Versículo 5. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Se dan cuenta lo que le preguntaron? ¿Por qué tus discípulos no andan? Porque es su estilo de vida. Eso habla de un estilo de vida que ellos llevaban. Por eso tenían ese corazón malo, porque andaban conforme a tradiciones de hombre, no según la ley de Dios, según la palabra de Dios. Jamás uno que anda conforme a la palabra de Dios va a tener un corazón legalista. Aquellos que tienen un corazón legalista y religioso son aquellos que andan conforme a su propia tradición, a sus propias leyes, conforme a cómo ellos interpretan la ley de Dios. Y tenemos que tener cuidados, hermanos. Entonces era el estilo de vida de ellos, andar conforme, caminar, eso significa estilo de vida. Estos fariseos eran los impulsores del legalismo. Ellos eran los ideólogos. Entonces los legalistas hacen cosas para Dios, pensando que así van a ser merecedores del favor de Dios. Pero eso no existe. Nadie puede ser merecedor del favor de Dios. Nadie. Muchas personas buscan ¿qué pueden añadir a la salvación, por ejemplo? Predicamos que la salvación es por gracia. Y algunos no aceptan, hermano, no quieren aceptar, quiere poner un grano de obras en la salvación para que pueda llevar un poco de gloria. Y Dios no acepta gloria de hombre, Dios hace Él perfectamente las cosas. Por eso la salvación es por gracia y todo lo que recibimos es por gracia, dice la Biblia. Algo que no merecíamos. Imagínense si el hombre pone un poco en la salvación el 0,1%. Entonces el hombre tiene que jactarse. Entonces muchos quieren añadir obras a la salvación. Y Efesios 2:8, como dijo una vez un pastor, dijo: me gustaría borrar ese versículo. Me gustaría que no existiera ese versículo. Pero está en la Biblia. ¿Qué tengo que? O sea, no hay nada que hacer. No puedo hacer nada, dijo. Me gustaría borrar. La salvación es por gracia. Y no podemos añadir nada. O buscan hacer algo para Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, es lo que Dios quiere que hagamos. No lo que yo creo que así es. No, buscar la voluntad de Dios. Hacer solamente lo que Él quiere. ¿Qué hace el Evangelio, mis hermanos? ¿A dónde nos lleva el Evangelio? Acá vamos a ver la diferencia entre el Evangelio y el legalismo. El Evangelio nos lleva a servir a Dios por amor, por todo lo que Él hizo por nosotros. Eso hace el Evangelio en nuestro corazón. ¿Qué hace el legalismo? Nos dice que debemos obedecer para ser aceptados por Dios. Esa es la diferencia. Que tenemos que obedecer para ser aceptados por Dios. Nosotros obedecemos porque ya fuimos aceptados por Él. Por amor a Dios obedecemos sus mandamientos. Por eso es que los mandamientos no son gravosos. No debería ser cargas para nosotros. Ciertamente nos cuesta porque somos pecadores y somos débiles. Pero nunca debería ser la palabra de Dios algo pesado, nunca tenemos que ver como algo malo. Los mandamientos de Dios, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, muchas veces pensamos: los mandamientos de Dios. Debería ser algo deleitoso en nosotros, así como dice el salmista: he guardado tu palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Se dan cuenta, hermanos? Debería ser deleitoso. Otro, en el Evangelio nosotros somos aceptados por fe, por gracia, y eso nos mueve a la obediencia. Eso hace el Evangelio. Si esto entendemos, mis hermanos, siempre vamos a caminar
o si esto no entendemos, todo lo que es el Evangelio, si esto no entendemos, siempre caminaremos bajo el legalismo. Necesitamos entender bien el Evangelio. Necesitamos entender bien la palabra de Dios, estudiarla, conocerle a Dios y no ser legalistas, religiosos. El legalismo, ¿qué te dice? Que debes obedecer para ser aceptado. Y si hacemos esto, posiblemente, si hacemos esto, lo que dice el legalismo, posiblemente va a ocurrir dos cosas. Dos cosas. Si yo obedezco para ser aceptado, en primer lugar, la primera cosa que va a ocurrir, posiblemente vamos a añadir reglas también nosotros a la ley de Dios. A la ley de Dios. Y vamos a acomodar los mandamientos a nuestro estándar. Vamos a rebajar la palabra de Dios a nuestro nivel. Eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo no estoy obedeciendo por amor, sino yo estoy obedeciendo por ser aceptado. Y nadie puede obedecer la palabra de Dios 100%, los mandamientos de Dios. Eso era lo que hicieron los fariseos. Ellos reinterpretaron la ley de Dios y finalmente, ¿saben qué hacían ellos? De tanto interpretar y reinterpretar este pasaje, ¿saben cómo ellos hacían? Se sentaban y estudiaban, miraban la ley de Dios y miraban lo que decían los ancianos y siempre ponían por encima de la palabra de Dios, de tanto interpretar y reinterpretar. Y otro decía esto, y no, pero fulano dice esto, sultano dice esto, y vamos a hacer lo que el otro dice, lo que fulano dice. Y dejaban de lado la ley de Dios. Entonces, lo que fulano dijo, los ancianos dijeron, esas cosas prevalecían sobre la palabra de Dios. En eso nosotros no podemos caer, porque fulano dijo, por eso yo actúo así. No, yo tengo que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios, no lo que fulano dijo. Si no está acorde lo que el fulano dijo con la palabra de Dios, tengo que desechar. Yo tengo que fijarme lo que dice la palabra de Dios. En eso yo tengo que fijarme. Entonces ellos reinterpretaban la ley de Dios y finalmente colocaban sus propias interpretaciones al mismo nivel de la ley de Dios. Y por eso que era que ellos ponían cargas pesadas sobre el pueblo. Rituales que tenían que cumplir. Cargas pesadas. Mis hermanos, nosotros también podemos caer en el mismo pecado. Tenemos que cuidarnos muchísimo de esto. Yo conozco a algunos líderes que enseñan que el día domingo, por ejemplo, es el día más sagrado que todo. El día domingo es el día más sagrado. Nadie puede hacer otra cosa que congregarse, estudiar la Biblia, nada de shopping, nada de partido de fútbol, nada de vóley, nada. Porque el domingo es el día más sagrado del Señor. ¿Eso es cierto? Todos los días es sagrado para el Señor. Todos los días nosotros debemos obedecer a Dios. Todos los días nosotros debemos estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? O solo los domingos tenemos que juntarnos y estudiar un día y durante la semana ya no, porque el domingo es el día sagrado. No, todos los días debemos estudiar, todos los días debemos orar, todos los días nosotros tenemos que tener comunión con la palabra de Dios y tener nuestro devocional. Ahora, no está mal, hermanos, si una persona hace eso, si una persona decide hacer eso. Dedicar el día domingo para el Señor y solo para el Señor, escucha música cristiana, se encierra en su cuarto, lee libros, lee su Biblia, hace todo eso. ¿Está mal o está bien? Está bien si una persona decide hacer así, pero jamás puede imponerle a otro que haga lo mismo. Eso es legalismo. Eso es legalismo, hermanos. Eso es legalismo. No está mal hacer eso. No está mal, hermano. Eso es lo que, pero los fariseos hacían eso con el sabbat.
En vez de ser un día deleitoso en el Señor, se convirtió en una carga. Eso puede ocurrir los domingos también. Puede que sea una carga para nosotros congregarnos. Debería ser deleitoso. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a reunirnos. Ese día el Señor, el día domingo, nos dejó libre, que el hombre decidió dejar un día libre. No trabajamos, entonces aprovechamos ese día, nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios y también nos encontramos con los hermanos, estamos en coinonía. Debería ser un día deleitoso. Mañana es domingo, deberíamos amanecer y darle gracias a Dios, orar. Me voy en la casa del Señor, me voy a encontrar con mis hermanos, que una semana no le vi a mi hermano. Y por fin le voy a abrazar, le voy a saludar. Vamos a estar en coinonía. Pero cuando tenemos un corazón religioso, legalista, se vuelve pesado el día domingo. Culto mañana, no. Y no debería ser así. Eso puede ocurrir en primer lugar. En segundo lugar, lo que puede ocurrir es que tarde o temprano esas reglas que nosotros ponemos van a ser más importantes que los mandamientos de Dios. Y nada puede ser más importante que los mandamientos de Dios, hermanos. Nada puede ser más importante. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas. No. Y por eso Jesús le reprende a estos líderes religiosos. Los legalistas, mis hermanos, anulan la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Miren lo que dice en el versículo 6, 8. Jesús le reprende a estos fariseos y le dice: respondiendo él les dijo: hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Lo que no son realmente. Puede aparentar algo en los externos. Se puede ver acá una cosa, pero en su corazón es otra cosa. Es otra cosa. Yo antes, mi mamá decía por mí a su vecina, ¿verdad? Y yo era un muchacho muy tranquilo en mi casa, no salía a tomar. Y yo le escuchaba a mi mamá, por ejemplo, decía de mí: ay, mi hijo es el mejor hijo que yo tengo. Y yo sabía cuán malvado yo era en mi corazón. Y todo lo que yo hacía, lo que mi mamá no sabía. Y ella estaba hablando bien de mí. Y yo no era esa persona. Entonces eso significa hipocresía, hacer algo acá por afuera y otro en tu interior. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando. Una pregunta, hermano, le hago una pregunta. ¿Quién es el único que sabe la forma correcta de adorar a Dios? ¿Quién es el único? Solo Dios. Jesús. Solo Dios. Entonces, cuando ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano, porque no lo estamos haciendo de corazón. No estamos haciendo de corazón. Los fariseos eran hipócritas, hermanos, porque aunque parecían santos por fuera, su corazón, sus corazones no estaban arrepentidos. Y no solamente eso, estas personas eran corruptas. Ellos eran corruptos. Y Jesús conocía el corazón. Por fuera rendían homenaje a Dios. ¿Cómo? Miren lo que dice. ¿Cómo le rendían homenaje a Dios? Con sus labios. Pueblos. Dice: este pueblo de labios me honra. Cantaban, me imagino, y decían que le amaba a Dios,
Pero por dentro sus corazones endurecidos, ya totalmente endurecidos, la palabra de Dios por andar poniendo en primer lugar tradiciones de hombres, eran religiosos, estaban, dice, lejos, lejos de mí, lejos de mí. Y esta palabra me golpeó, hermanos, y me confrontó, porque yo le dije, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? Porque muchas veces lo que a nosotros nos interesa es cómo está mi presencia o lo que otros piensan de mí. Muchas veces nos interesa más eso que lo que Dios piensa de nosotros. Entonces, adorar a Dios según tradiciones humanas nos hace hipócritas. Es hipocresía, dice el Señor. Es hipocresía. Ustedes me tienen que adorar en espíritu y en verdad. Ellos decían que le adoraban a Dios, pero seguían tradiciones de hombres. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos, de esto? La verdadera adoración para Dios es cuando obedecemos sus palabras. Esa es la mayor adoración para Dios, cuando obedecemos sus palabras. Y la falsa adoración es cuando yo obedezco a mi manera. Me parece que así es. Me parece que cantando, cuando canto más fuerte, así yo le estoy adorando a Dios. No, cuando yo obedezco y mi canto fuerte tiene que nacer de un corazón rendido, de un corazón agradecidos a Dios. Tenemos que cantar fuerte. ¿Por qué cantamos fuerte? Porque a veces nos da la gana de gritar, hermanos, cuando estamos cantando la palabra de Dios. Cuando cantamos la obra de Cristo, lo que Él hizo en nosotros, por ejemplo. A mí a veces me da ganas de gritar fuerte y decirle al Señor, te amo. Porque estoy escuchando todo lo que Él hizo por mí y estoy siendo confrontado por su palabra. Por eso es que todo lo que cantamos tiene que ser la palabra de Dios. Nunca tiene que ser emocional. Nunca, yo no quiero cantar esa música. Yo te amo, Señor, te amo, te amo. Y eso no le amo. Yo prefiero cantar cuando la letra me confronta. No, hermanos. La verdadera adoración es cuando obedecemos su palabra. Por eso necesitamos conocerla. ¿Verdad que es mucho más fácil lavarse las manos que obedecer los mandamientos de Dios o deleitarnos en Él? ¿Verdad que sí? Estos fariseos eso es lo que hacían. Era mucho más fácil para ellos lavarse las manos. Y así pensaban que le estaban agradando a Dios. O lavar los utensilios, eso es fácil, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta lavar los cubiertos? Bueno, a mí no me gusta tanto. Y tenían que lavar los vasos, lavar bien por adentro y por afuera y ya está. ¿Verdad que sí? Qué fácil. Qué fácil hacer los externos. Lo difícil es adorar a Dios en nuestro corazón. Eso sí es difícil. Eso se necesita comunión con Dios. Una entrega total a Dios. Vivir bajo el señorío de Cristo. Ser consciente de eso, que Él es nuestro amo. Y entregarle totalmente nuestro corazón. Entonces estos fariseos, para ellos era más fácil lavarse la mano y ya está, que obedecer a Dios deleitando en su mandamiento. Entonces al legalista, hermano, le interesa más su vida externa que su corazón delante de Dios. Al legalismo lo único que le interesa es su vida externa, pero no su corazón delante de Dios. Versículo 6. Hipócritas, le dice el Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Y el Señor le dice a estas personas que su corazón está lejos de Él, pues en vano me honran. En vano hacen lo que hacen. A mí no me interesa lo que ustedes hacen. No me interesa cuán devotos sean en lavar la mano o limpiar los vasos o dar su diezmo. No me interesa. En vano me honran. Lo que a mí me interesa, dice el Señor,
es tu corazón. Lo que a mí me interesa es saber que tu corazón me ama. Eso es lo que al Señor le interesa. Mis hermanos, debemos luchar contra el legalismo con toda nuestra fuerza, porque no le agrada a Dios. Todos los días nosotros debemos apartar 1 hora, 2 horas, no sé, el tiempo que usted disponga para tener comunión con la palabra de Dios, hacer nuestro devocional. Todos los domingos debemos congregarnos, hermanos, fielmente para escuchar la palabra de Dios. Eso no está mal. Y para estar en coinonía con los hermanos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren congregarse los domingos fielmente? Para estar en coinonía con los hermanos. Porque queremos escuchar la palabra de Dios. Eso no está mal. Pero nunca tenés que hacer como un ritual religioso. Nunca, hermanos. Nunca tenés que hacer eso. Pensando que así vas a ganar el favor de Dios. O la bendición de Dios porque un día domingo o no faltas en el culto, vas a recibir la bendición de Dios. No. ¿Saben qué es lo que estaremos haciendo así? Estarás haciendo lo correcto, congregarte todos los domingos, hacer tu devocional, leer tu Biblia con una motivación incorrecta. Podemos hacer o estarás haciendo lo correcto con una motivación incorrecta. Y eso está mal para Dios. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Entonces tenemos que examinarnos por qué hacemos lo que hacemos. Hasta inclusive estudiar la Biblia. ¿Por qué estamos estudiando? El corazón legalista, hermano, es peligroso para todos nosotros. Para todos nosotros. Otro, el legalismo se conforma en hacer algo para Dios. Algo. Con eso ya se conforma. No lucha con el pecado. No le molesta el pecado. Se enfoca en hacer algo para Dios. Algo tengo que hacer para Dios. Algo tengo que hacer para calmar mi conciencia. El legalista nunca va a estar luchando con su pecado. Nunca. Porque es orgulloso. Eso es lo que hace el legalismo. Personas orgullosas. Nos transforma. Miren lo que dicen. Versículo. Las preguntas que le hicieron sus discípulos a Jesús. ¿Por qué no andan conforme a la tradición los ancianos? ¿Por qué no lavan sus manos? ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos no lavan sus manos? Le preocupaba más eso, de lavar las manos, de su condición, de su corazón delante de Dios. El verdadero adorador, hermanos, ¿saben lo que hace el verdadero adorador? Alguien que no es legalista, busca la comunión con Dios y le preocupa su corazón delante de Él. Le preocupa. No es lo externo, hermanos, es lo interno. El legalista teme lo que van a decir los demás en primer lugar. Teme, ¿qué van a decir? Si me pillan, si me ven, si me escuchan. Pero ¿cuántos saben que Dios está en todo lugar? El Hijo de Dios sabe eso. O los hijos de Dios tenemos que ser conscientes de eso, hermano, que Dios está en todo lugar. No importa si uno se encierra en su habitación y entra debajo de su cama. Acá nadie me va a ver. Nadie me va a escuchar lo que voy a hacer. Dios está ahí. No es hipocresía. El creyente, el adorador tiene temor de Dios. El adorador tiene temor de Dios. Le interesa lo que Dios piensa en él. Mire el corazón del adorador. Salmo 139. Así ora un verdadero adorador. Salmo 139. Y así deberíamos orar, hermanos. Este es el corazón que Dios ama. 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24. Examino a Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Al adorador
le interesa lo que Dios piensa de él, cómo Dios ve su corazón y quiere que Dios examine y quiere que Dios pruebe. El legalista no quiere esto, el hipócrita no quiere esto. No quiere porque le interesa solamente su vida externa y no su corazón. Y el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es el corazón que debemos tener, hermanos. Examíname, pruébame y ve. Examíname, Señor, pruébame, Señor, y mira tú en mi corazón y guíame tú. No yo. Acá no hay ni un yo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame tú, Señor. Porque si yo me pruebo, nada va a pasar. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué más hace un legalista? Un legalista, lo que hace un legalista en los externos no es congruente con lo que está pasando en su interior. No es congruente. Es otra cosa. Es otra cosa lo que está pasando en su interior, hermanos. En su corazón. Eso se llama doble vida. No es congruente. No es lo mismo lo que es por afuera. Entonces el corazón es el centro de la adoración. El corazón es el centro de la adoración, mis hermanos. No importa lo que hagas externamente. No importa si tu corazón no lo está. No importa. No sirve. Eso no sirve para Dios. La verdadera adoración, ¿de dónde fluye una verdadera adoración para Dios? Fluye de un corazón que se deleita en Dios. En primer lugar, se deleita en su palabra, hermanos. Fluye de un corazón que está peleando todo el tiempo con el pecado. Fluye de un corazón que dice, miserable de mí, y golpea su pecho todo el tiempo. De ahí fluye la verdadera adoración. Fluye de un corazón que no busca ocupar el trono de Dios, sino que quiere menguar para que Cristo crezca en él. La verdadera adoración fluye de un alma que ha sido regenerada. Nadie puede adorarle a Dios sin antes ser regenerado. Nadie, hermanos. Nadie. Ese corazón regenerado va a buscar ardientemente honrar la voluntad de Dios y someterse a ella. Solamente los hijos de Dios pueden adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 4:24 a la mujer samaritana. Llegará el tiempo que la única adoración que Dios acepta es la que se hace en espíritu y en verdad. ¿Saben qué significa espíritu? De corazón. Cuando yo hago de corazón, eso significa espíritu y en verdad significa según la palabra de Dios. En espíritu y en verdad, de corazón y según la palabra de Dios. Entonces nadie puede adorar a Dios sin antes ser regenerado. Nadie, hermanos, porque necesitamos el Espíritu Santo, un corazón nuevo para adorarle a Dios. Él mismo ora, dice, por nosotros, porque nosotros no sabemos hacer. Él intercede por nosotros. Otra cosa, hermanos, que vamos a hacer, si seguimos reglas de hombres, terminaremos invalidando los mandamientos de Dios. Versículo 9 al 13. Terminaremos invalidando la palabra de Dios o los mandamientos de Dios. Versículo 9 al 13. Dice, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vayan subrayando e invalidáis. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando, subrayen esa palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante
invalidáis. ¿Qué dice la ley de Dios en cuanto a los padres, hermanos? Efesios, por ejemplo. Justamente mañana, Dios mediante el pastor va a estar predicando sobre eso. Dice claramente que los hijos deben honrar a sus padres. ¿Qué significa honrar para los solteros? Respetar a sus padres. No quebrantarle. Y muchas cosas más. Y eso incluye también para todos nosotros, los casados, solteros, que debemos cuidar de ellos. Cuando ya no pueden cuidarse de ellos mismos. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando un hijo maldecía a sus padres o si le hacía daño a ese hijo, según la ley mosaica, se le aplicaba la pena de muerte. Así de sencillo. Si alguien no honraba a su padre, el padre mismo le agarraba a su hijo, le llevaba en la plaza y de ahí le apedreaba. Imagínense, hermano. Entonces debemos honrar. Y estos fariseos no estaban haciendo eso. Ponían excusa para hacer eso. Así de serio era, hermanos. Pero los fariseos encontraban una forma para no obedecer el quinto mandamiento. Encontraron una forma. Eran corruptos. Decían que si daban su ofrenda a Dios, ya no tenían que ocuparse de sus padres. Eso significa corbán. No, nosotros ya le dimos a Dios todo nuestro dinero. Corbán. Lo siento, papi, morite de hambre. Porque yo ya le di todo a Dios. Miren, pero miren dónde estaba la trampa. Miren bien. ¿Qué decía la regla del corbán? Decía que si una persona dedicaba algo a Dios, él podía usar a lo largo de su vida, pero que no podía darle a nadie más. Cuando esa persona moría, las cosas que dedicó a Dios tenían que ser llevadas al templo. Entonces los hijos se libraron de la responsabilidad de ayudarle a sus padres con el argumento de que ellos dedicaron sus bienes al Señor. Imagínense lo que hicieron estos fariseos, hermanos. Hipócritas, con razón que el Señor le dijo hipócritas. Es como tener guardado tu ofrenda, ¿verdad? Tener guardado tu ofrenda y tu mamá está pasando hambre. Mi hijo no tenés un 100,000 guaraní. Y la verdad que no, mamá. Mi ofrenda lo que tengo y no te voy a poder dar. Eso es maldad delante de Dios, hermano. Una vez un hermano me llamó y me dijo, hermano, te quería consultar algo. Me dijo, viste que mi esposa no tiene lavarropa, me dijo. Y tenemos 2 hijos. Y ella lava con sus manos y me pidió una lavarropa, pero yo tengo el dinero para retirarle, pero es para mi ofrenda. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Y comprarle para su lavarropa, hermano. ¿En serio? ¿Y Dios no se va a enojar? No se va a enojar. Comprarle, hermano, a tu esposa. Comprarle. Porque Dios al final lo que va a mirar es tu corazón, hermano. Tu corazón es. Y tu esposa tiene necesidad. ¿Necesita esa lavarropa o no? Sí, necesita urgente, hermano. Y comprarle. Comprarle, hermano. No hay problema. Entonces muchas veces, hermano, podemos nosotros caer en esta religiosidad. A Dios no le interesa nuestro dinero, hermano. Lo que a Dios le interesa es si tenemos misericordia o no. De las viudas, dice el Señor, de los huérfanos. Estos fariseos no le estaban ayudando a sus padres y estaban pasando mal. Porque era corbán. Qué hipócritas, hermano. Qué hipócritas eran. Entonces los legalistas esconden sus desobediencias bajo un manto de devoción, dice un predicador. Bajo un manto de devoción a Dios. Son religiosos. Lo que decían estos fariseos, qué pena, mami, no te voy a poder dar. No hay caso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que verdaderamente es importante para Dios, por estar más preocupado haciendo lo que es más importante a los ojos de los hombres.
descuidamos lo más importante que son los mandamientos de Dios. El amor, la misericordia, todo eso descuidamos cuando somos legalistas. Cuando somos legalistas. Miren hermanos, vamos a volver en Marcos capítulo 7. Miren cómo va en decadencia la vida de estos religiosos. Versículo 7, miren lo que dice el versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Enseñando, en primer lugar estaban enseñando mandamientos de hombre. Versículo 8, subrayen. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, dejando, subrayen esa palabra, dejando, primero enseñan, después dejan. Versículo 9 dice, le decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Invalidan la palabra de Dios, invalidan. Versículo 13 también dice, invalidando o cancelan, también significa eso. En otra versión de la Biblia dice, cancelan los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Enseñan mal, invalidan, dejan, cancelan. El legalismo es algo serio, hermanos. Es imposible aferrarse a la escritura teniendo un corazón legalista. Eso es imposible. Eso es imposible, entonces, hermanos. Estas cosas se oponen entre sí. Yo no puedo apegarme a la escritura siendo legalista. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Le cuesta mucho a muchas personas aceptar Efesios 2:8, hermano. Que todo lo recibimos, o que todo lo que recibimos es por gracia. El hombre siempre quiere añadir algo a la gracia, para que no sea solamente por gracia, sino por obras. Así de malvados somos. Los católicos, por ejemplo, no aceptan la palabra como una verdad absoluta. No aceptan. Los católicos dicen que sus tradiciones son iguales a la ley de Dios. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. La ley de Dios está por encima de todas las tradiciones del hombre. Y muchos, yo no sé si ustedes ya escucharon decir, jamás voy a traicionar la tradición de mi papá. Jamás voy a traicionar la religión de mi abuela. Jamás. La religión de la familia. Y ese es el hombre, hermano. Tradiciones de hombre. No quieren dejar tradiciones de hombre por obedecer los mandamientos de Dios. No quieren, porque siempre quieren hacer obras. Piensan que por obras, haciendo obras, Dios se va a alegrar por ellos. Entonces, las tradiciones de muchos abuelos, padres, tíos, pesan más que la palabra de Dios. Pesan más que la palabra de Dios. Para ellos es más importante. Entonces nadie puede honrar a Dios si no honra las escrituras, hermanos. En primer lugar tenemos que honrar las escrituras. Nadie. Isaías 66:2. Miren lo que dice. Isaías 66:2. Nadie puede honrar a Dios si no honra las escrituras. Nadie. ¿En quién Dios pone sus ojos? Dice Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquellos que respetan mis palabras. Eso quiere decir, hermano, que respetan, que ponen por encima de todas las cosas mis palabras. A ese yo miraré. En él sí pondré mis ojos. Él sí me agrada, aquel que pone en primer lugar mis palabras. Humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra.
Es con ellos solamente, con ellos que Dios tiene intimidad y nadie más. Aquellos que respetan las palabras de Dios. Entonces el legalismo, hermanos, es considerado como un cáncer. Es un enemigo, es un monstruo. Es por eso que tenemos que luchar contra este mal. El legalismo termina, ¿saben qué es lo que hace el legalista? Termina anulando la palabra de Dios. Versículo 14 al 23, Marcos. Versículo 14 al 23. Dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la tierra, a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Subrayen esa parte, hermanos. No pasen desapercibido. Haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuántos pecados hay en el corazón, hermano? Hagan una lista de ahí y va a faltar ahí. Muchísimo, hermanos, muchísimo. Estos versículos nos ayudan a entender por qué el mundo está como está, hermanos. Por qué está como está. Y todos nos damos cuenta que algo anda mal en nuestra sociedad. ¿Verdad que sí, hermano? Todo anda mal. Todo anda mal. Las instituciones andan mal. Las instituciones, y muchos le acusan a la falta de educación, al gobierno, al sistema. Pero no, hermano. El Señor dice, no, ellos no son los culpables. El problema no está en el sistema, el problema está en el corazón, en nuestros corazones, hermanos. Ahí está el problema. Ni la mejor educación del mundo puede resolver eso. Ni la mejor educación del mundo. ¿Quiénes son los que están en las instituciones? ¿Quiénes son los funcionarios? Personas humanas, pecadores y malvadas. De ahí, de la sociedad, suben los políticos. Ahora están buscando votos de aquí para allá. ¿Quiénes son? Pregúntele, ¿vos sos cristiano? No, yo soy, no soy cristiano. Yo amo todas las religiones, te van a decir. Porque quiere tu voto. ¿En quién vamos a votar? ¿En quién, hermano? No hay. Pero tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Entonces no son las instituciones ni el sistema lo que falla, por eso está todo mal, sino porque es por causa del hombre. Entonces lo que Cristo estaba diciendo en este pasaje, hermano, es que nosotros somos los culpables, nosotros somos el problema, el hombre. El hombre es el problema. El versículo 15, miren lo que dice. Versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Escucharon eso? Eso es lo que contamina al hombre. Entonces lo que te contamina, lo que te hace daño está dentro de ti. Lo que me hace daño está dentro de mí. Es algo que está dentro de nosotros, hermano. Pero eso no quiere decir también que no cuidemos los pecados externos, ¿verdad? Que nos hacen pecar. Porque Jesús dijo también, si mi ojo me es ocasión de caer, tengo que sacarlo. Tengo que sacarlo, o sea, tenemos que cuidar también, que vemos, que escuchamos. No es por eso que, yo puedo hacer todo, entonces porque lo que sale había sido eso. Y no lo que entra. Voy a ver pornografía, porque eso entra. Voy a comer todito mal. No. Eso es pecado también, comer todito mal. Comer mal es pecado, comer más de lo debido es pecado.
Entonces la corrupción está en nuestros corazones, mis hermanos. Eso es lo que Cristo estaba diciendo en el versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos en primer lugar. Nuestra primera lucha es nuestros malos pensamientos. Todo esto, pecados están en nuestra mente, hermanos. Todos estos pecados están en la mente del hombre. Y de eso todos somos conscientes, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Todo estos pecados está dentro del hombre o no? ¿El adulterio? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿La fornicación? Sí, claro que sí. ¿Los malos pensamientos, los adulterios, homicidios? Claro que sí. Entonces el problema no es la pornografía. La pornografía sí te seduce. Pero pecamos o vemos pornografía porque nuestro corazón está impregnado de lascivia. Por eso nos gusta la pornografía. ¿Por qué la fornicación? Porque de eso estamos llenos. ¿Por qué el chisme? Porque tenemos un corazón orgulloso y cruel. Por eso, hermano. Nuestro corazón orgulloso. Dice la Biblia insensato. Nuestro corazón es egoísta, codicioso. ¿Se dan cuenta, hermanos, que ningún ritual religioso puede solucionar nuestro problema? Si no es Cristo, si no es la sangre de Cristo. Es imposible. Jeremías 17:9, ustedes saben lo que dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y dice extremadamente perverso, dice. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ni nosotros no sabemos qué tan malos somos. Ni nosotros, sino Dios. Y en otra versión dice desesperadamente enfermo, dice el corazón del hombre. Esa es la condición del corazón del hombre, desesperadamente enfermo. Es malo y todos estos pecados están en nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, de por qué tenemos que tener una vida de entregarle totalmente a Dios nuestro corazón para que estos pecados ya no tengan dominio sobre nosotros? O que nos dominen, no, sean llenos del Espíritu Santo, dice el Señor. Porque estos pecados están en nuestros corazones, está en la mente del hombre, hermano. Está en la mente del hombre. Así es. Así es. Entonces es por eso que el legalismo no funciona. No funciona, mis hermanos. No funciona el legalismo. Todas las cosas externas que pensamos o que hacemos para purificar nuestra alma no funcionan. Tampoco el moralismo no funciona. Ser moralista. Porque el moralismo lo que hace, puede modificar un poco la conducta, hasta un cierto punto puede modificar, pero jamás puede purificar el corazón. Es imposible. El único que puede purificar el corazón del hombre es la palabra de Dios. El moralismo no. Recuerden, hermanos, lo que dijo Jeremías 2:22. Guarden eso. Subrayen, hermano, aunque te lave con lejías y amontonen jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Si la sangre de Cristo no te limpia de tus pecados, olvídalo. Olvídalo, hermano, que algo te va a limpiar. Si la sangre de Cristo no te limpia, nada te va a limpiar. Tu condición delante de Dios es de pecador y está condenado al infierno. Pero si la sangre de Cristo te limpia para siempre y te deja sin mancha y sin pecado delante de Dios. Eso es lo que hace Cristo, la sangre de Cristo. Aunque te laves, no importa. El problema más grande que tenemos es el corazón, mis hermanos. El corazón acá está. Este es el problema. Pero la parte central de este mensaje, la parte principal, es el peor problema. El peor problema del legalista es que no descansa por fe en el único que puede resolver el problema del corazón. Es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No descansa por fe. Siempre hace las cosas con su fuerza. Versículos 18, 19.
Dice, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces la comida, hermano, no, lo que puede hacer es darnos, sí, también puede producir enfermedad como colesterol, sí, puede hacer eso, o una indigestión. Eso es lo que puede hacer la comida, ¿verdad? Pero jamás puede dañar el alma. Como dijimos, la glotonería sí, ¿verdad? Pero no la comida. La comida no puede dañar tu alma. En el Antiguo Testamento había alimentos que los judíos no podían comer, o animales que eran inmundos. Pero miren lo que dice Marcos. Los judíos guardaban esta ley porque fue dada por Dios. Pero Marcos dice, a continuación, dice en el versículo 19, en la segunda parte, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero ¿en qué momento Cristo limpió los alimentos? ¿En qué momentos, hermanos? ¿En qué momento? ¿Cómo puede ser esto? Pareciera que Dios estaba violando su propia ley. Entonces la pregunta es, ¿cómo Jesús limpió todos los alimentos en un instante? En un instante. ¿En qué momento? Mire lo que dice en Colosenses 2:17, nos da la respuesta. Colosenses capítulo 2, así que los que no comían carne de chancho porque guardaban, ahora ya van a poder comer. Porque todos los alimentos están limpios. Bueno, si no te gusta, entonces no comas. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra. Escuchen bien, hermanos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Era sombra. Todas estas prácticas, hermanos, del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús. Entonces la razón de que Cristo, dice, vamos a volver a Marcos, dice que limpió todos los alimentos, es que todas estas prácticas ceremoniales se estaban cumpliendo en Él. En Él, hermanos. Así que cuando el legalista se esfuerza para alcanzar el favor de Dios cumpliendo reglas externas, lo que está haciendo es rechazar el único medio que Dios ha provisto para acercarnos a Él, que es nuestro Señor Jesucristo, por gracia, que limpió todo nuestro ser, limpió todos los alimentos, todo. Hay un pasaje en Zacarías 3, quiero que veamos, hermanos, tremendo. Zacarías 3. Zacarías 3. Versículo 3. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué estaba en el templo, dice, en Jerusalén. Desde el versículo 1 vamos a leer de Zacarías. Zacarías tuvo una visión del sumo sacerdote, Josué. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, dice Zacarías, de una visión, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué estaba en el templo de Jerusalén. El templo tenía tres partes. El patio exterior, un patio interior y el lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Una vez al año. Y como los judíos le llamaban a este día de expiación, le ponen le llaman así Yom Kippur.
Eso se llama día de expiación, Yom Kippur. Entonces, y la preparación para ese día, hermanos, era, ellos cuidaban todos los detalles, eran meticulosos, sumamente meticulosos. El sacerdote, una semana antes de la expiación, se aislaba de todo el mundo, para que no tocara nada inmundo antes de entrar en el lugar santísimo. Eso hacían los sacerdotes, se iba lejos, una semana antes, ¿verdad? Y una noche antes, el sacerdote se quedaba sin dormir, dice, orando y leyendo las escrituras, porque el día siguiente iba a presentar sacrificio. Y llegaba el día de Yom Kippur y el sumo sacerdote se lavaba los pies, la cabeza, o sea, de la cabeza hasta los pies, muy cuidadosamente, dice, y luego se vestía de lino blanco, una tela muy limpia, ¿verdad? Se vestía de lino blanco, entraba en el lugar santísimo y en primer lugar presentaba un animal sacrificando por su propio pecado. Eso hacía el sacerdote. Tenía que estar limpio y entraba y presentaba un sacrificio por su pecado. Salía de nuevo, se bañaba otra vez, se cambiaba su ropa, lino fino, entraba, llevaba otro animal sacrificado por los sacerdotes. Salía otra vez, se bañaba de nuevo, se vestía otra ropa de lino fino, blanca, limpio, entraba y ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Y esto nos ayuda a ver lo chocante que fue a Zacarías ver esta visión, hermano. Que Josué, vestido de ropas viles, él iba a entrar un sacerdote no podía entrar así, con ropas viles, sucias. Versículo 3, literalmente, ¿saben qué significa? En hebreo significa que Josué tenía ropa salpicada de estiércol. O sea, Josué estaba totalmente contaminado, hermanos. Y no podía entrar en la presencia de Dios con una ropa bañada de estiércol. Era imposible entrar así. Hermanos, este pasaje nos habla, o esto es una representación de nuestra condición delante de Dios. No hay manera de que podamos encontrar purificación en nosotros mismos o en cosas externas. No hay manera. Pero miren lo que dice en el versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Esto fue lo que hizo Cristo con nosotros. Y el versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, con mayúscula, el renuevo que es Cristo. Ustedes son representación de lo que yo voy a hacer más adelante. Y yo traeré a mi renuevo. Yo traeré a Cristo para que les limpie de todos sus pecados. Más tarde vino este renuevo, hermanos, para borrar por completo nuestra iniquidad, que es Jesús. ¿Saben qué significa Josué? Josué en griego significa Jesús. Josué en hebreo. Y Yeshua en arameo. Y ese Josué, hermano, prometido, hizo completamente lo contrario. El Jesús del Nuevo Testamento. A Josué le vistieron y le pusieron ropa fina. Le quitaron su ropa sucia, sus pecados fueron limpiados. Pero este Josué del Nuevo Testamento fue de vestido de ropa de gala que trajo del cielo, hermano. Fue de vestido para ser vestido por nuestros pecados, al asumir nuestra culpa en la cruz del Calvario. El Josué del Nuevo Testamento. Él llevó en él. Sin embargo, nosotros fuimos revestidos de esa justicia de él. Él llevó todos los pecados de aquellos que creen en él.
que creen en Él y en Él se han vestido, estos que creen en Él, de lino fino, limpio, resplandeciente, dice. En 2 Corintios 5:21 dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Qué tremendo lo que Cristo hizo, hermanos. Sacó su ropa de gala y se vistió de ropas viles. Eso representa nuestro pecado en Él. Y llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. El legalismo jamás te va a limpiar. Nada te puede limpiar que no sea la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo. Eso es increíble, hermanos. En Hebreos 10 leemos que los sacerdotes ofrecían una y otra vez sacrificios de ofrenda de animales por los pecados, pero esos sacrificios no podían purificar para siempre. Pero Cristo con una sola vez, dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Eso es lo que el legalista no entiende, que Cristo ya pagó el precio, que Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Ya no es necesario matar nada. No quiero holocausto, no quiero sacrificio, dice el Señor. Lo que yo quiero es un corazón contrito y humillado delante de mí. Porque mi Hijo Jesucristo ya hizo todo. Mis hermanos, es sumamente importante que nosotros mismos nos prediquemos este evangelio todos los días. Que fuimos salvos por gracia. Que gracias a Dios o a Jesucristo y no por mis obras estamos vivos espiritualmente. Necesitamos vestirnos en su gracia, de su evangelio todos los días para que nuestro corazón, para que de nuestro corazón no salga el legalismo, el monstruo que quiere poner por encima de la palabra tradiciones de hombre y nos engañan. Porque en nuestro corazón está todavía el pecado, hermanos. Y siempre va a querer corromper la gracia de Dios. Eso es lo que hace el legalismo. Corrompe la gracia o quiere corromper la gracia de Dios. Y cuando eso ocurra, el legalismo se vuelve a levantar. Y eso va a obstaculizar nuestra santificación. No podemos santificarnos siendo legalistas, teniendo un corazón legalista. El legalismo nos vuelve inseguros y nos vuelve orgullosos. Y así se levanta el trono del hombre. Levantamos nuestro propio trono. Porque somos orgullosos. El legalismo nos lleva a ser arrogantes. El legalismo nos aleja de Jesús porque nos lleva a olvidar lo que Él ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Porque el legalismo nos lleva también a olvidar que separado de Él nada podemos hacer. Olvidamos que separado de Jesús nada podemos hacer, mis hermanos. Estemos pegados a su palabra, cerca de Él. Pónganse de pie, hermanos. Estemos en guardias todos los días en contra del legalismo. ¿Y cómo, mis hermanos? Usando las armaduras de Dios, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usemos el evangelio, la espada que el Señor nos dejó para luchar contra el legalismo. El Señor Jesús ya hizo la obra perfecta.
Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Solamente con su sangre podemos limpiarnos, o solamente su sangre puede limpiarnos de nuestros pecados. Quiero que oremos juntos, hermanos, en esta noche, reconociendo nuestra impotencia, reconociendo que somos débiles, reconociendo que no podemos hacer nada para limpiar nuestros pecados. Nada puedo hacer para ser salvo, para salvarme a mí mismo. Nada yo puedo hacer. El Señor me manda, o le manda a la humanidad a que se arrepienta de sus pecados. Arrepiéntete y mira a Cristo. No trates de hacer nada con tus fuerzas. Mira a Cristo. Mira solamente a Él. Solo Él tiene el poder para dar vida a los muertos. Solamente Cristo tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados, toda la suciedad que hay en nuestro corazón. Solo Él, solo Cristo y nadie más. Solo Cristo tiene el poder, su palabra para santificarnos. Solo Cristo. Yo no puedo santificarme haciendo tradiciones de hombre, guardando el domingo, guardando el sábado. Nada de eso puede santificarme. Solo su palabra nos puede santificar. Señor, te pedimos, ayúdanos. Queremos depender totalmente de ti, Señor. De ese bendito Salvador que entregó su vida por nosotros. No importa lo que hagas, mi hermano. Nadie puede limpiar sus propios pecados. Es la sangre de Jesús la que nos limpia de todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Guárdanos del legalismo. Guárdanos de ser religioso, de aparentar algo que no somos. Nadie te puede engañar a ti, Señor. Ante ti somos totalmente transparentes. Ante ti estamos desnudos, Señor. Y tú ves en lo más profundo de nuestro corazón. Examina nuestro corazón, Señor. Examina y muéstranos si hay en él camino de perversidad. Y guíanos por la senda eterna, Señor. Te lo pedimos en el nombre de aquel poderoso Hijo tuyo, Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Verdad?